En los anales sagrados de nuestra fe, encontramos un momento trascendental donde la voz de lo eterno resuena con una claridad inconfundible. Dios se dirige a Moisés, revelando su esencia más profunda y su propósito inmutable para su pueblo. Esta revelación no es meramente una introducción, sino una reafirmación de su soberanía. Él se identifica como el Señor, un nombre que encierra la plenitud de su ser y su poder. Esta designación, YHWH, es el nombre personal y pactal de Dios, que denota su existencia autosuficiente y su fidelidad inquebrantable a sus promesas. Es un nombre que infunde reverencia y asombro en el corazón de quien lo escucha. Aunque se había manifestado a Abraham, Isaac y Jacob como Dios Todopoderoso, el Shaddai, la profundidad de su nombre, el Señor, no había sido plenamente comprendida por los patriarcas. Ahora, en este momento crucial, Dios elige revelar una faceta más íntima y poderosa de su identidad, preparando el escenario para una intervención divina sin precedentes. La memoria divina es eterna y perfecta, y en este encuentro sagrado, Dios recuerda el pacto que había establecido con los pilares de la fe, Abraham, Isaac y Jacob. Este pacto no era una mera promesa, sino un compromiso solemne que trascendía generaciones y circunstancias. Era la base de la identidad de Israel. Este pacto incluía la promesa de una tierra, la tierra de Canaán, un lugar de herencia y bendición. Aunque los patriarcas habían residido allí como extranjeros, peregrinos en una tierra que aún no poseían, la promesa de Dios permanecía firme, esperando el momento de su cumplimiento. La fidelidad de Dios a su palabra es un faro de esperanza para todas las épocas. Él no olvida sus promesas y su plan se despliega con una precisión divina, incluso a través de los siglos de espera y adversidad. El pacto con los ancestros es el fundamento sobre el cual se construye la liberación venidera. Dios, en su infinita compasión, no es ajeno al clamor de su pueblo. Él había escuchado los gemidos de los israelitas, oprimidos y esclavizados bajo el yugo egipcio, un sufrimiento que había durado generaciones. Su dolor no pasaba desapercibido ante los ojos del Todopoderoso. En medio de su angustia, Dios recordó su pacto con sus ancestros, un pacto que garantizaba su intervención y su cuidado. Este recuerdo no era una simple evocación, sino una activación de su voluntad para actuar en favor de aquellos a quienes había elegido. La memoria divina es siempre activa y redentora. Con una determinación inquebrantable, Dios promete liberar a su pueblo de su esclavitud. Esta promesa no es condicional, sino una declaración de su soberanía y su amor. Él se levantaría para rescatarlos, demostrando su poder y su justicia ante el mundo entero. Con su identidad reafirmada y su pacto recordado, Dios confiere a Moisés un mandato divino de proporciones monumentales. Moisés es instruido para ser el heraldo de su mensaje, el portavoz de la liberación para el pueblo de Israel. Su voz se convertiría en el eco de la voluntad divina. El mensaje que Moisés debía anunciar a los israelitas comenzaba con la poderosa declaración: «Yo soy el Señor». Esta frase no solo identificaba al remitente, sino que también establecía la autoridad y la certeza de las promesas que seguirían. Era una afirmación de la presencia activa de Dios en su historia. Este mandato era una carga sagrada, pero también un privilegio inmenso. Moisés, un hombre con sus propias dudas y limitaciones, fue elegido para ser el instrumento de la voluntad de Dios, un testimonio de cómo lo divino obra a través de lo humano para cumplir sus propósitos eternos.
Las promesas de Dios a través de Moisés eran un bálsamo para las almas oprimidas de Israel. Él prometía liberarlos de los trabajos forzados impuestos por los egipcios, de la carga insoportable que había robado su dignidad y su esperanza. La mano de Dios se extendería para aliviar su sufrimiento. Más allá de la liberación del trabajo, Dios prometía rescatarlos de la esclavitud misma, de la condición de servidumbre que los ataba. Esta redención sería un acto de poder supremo, una demostración de que ningún opresor puede prevalecer contra la voluntad del Altísimo. Él los redimiría con actos poderosos y juicios severos contra sus opresores. La justicia divina se manifestaría de manera contundente, no solo para liberar a Israel, sino para que el mundo supiera que hay un Dios que escucha el clamor de los oprimidos y actúa en su favor. La liberación de Israel no era solo un escape de la opresión, sino el establecimiento de una relación profunda y eterna. Dios declara que los haría su pueblo, un pueblo escogido, apartado para Él. Esta elección no se basaba en méritos, sino en su gracia y su propósito soberano. Y Él sería su Dios, una promesa que abarcaba protección, provisión y una guía constante. Esta relación de pacto transformaría su identidad, de esclavos a hijos del Dios viviente, un vínculo inquebrantable, forjado en la fidelidad divina. Ellos conocerían al Señor como aquel que los había librado de Egipto, una experiencia que grabaría su poder y su amor en el corazón de cada generación. Este conocimiento no sería meramente intelectual, sino una vivencia profunda de su intervención salvadora. Como culminación de sus promesas, Dios se compromete a llevarlos a la tierra que había jurado dar a sus ancestros. Esta tierra no era solo un territorio geográfico, sino el cumplimiento de una promesa ancestral, el lugar donde florecerían como nación bajo su bendición. Él les daría la tierra como posesión, una herencia duradera que simbolizaba su fidelidad y su provisión. Esta promesa de la tierra era un ancla de esperanza, un destino glorioso que los impulsaría a través de las pruebas y los desafíos del desierto. La tierra prometida era el testimonio visible del pacto de Dios, un recordatorio tangible de su amor y su compromiso con su pueblo. Era el lugar donde se establecería su reino terrenal, un anticipo de su reino eterno. Con el corazón cargado de la magnitud del mensaje divino, Moisés se acercó a los israelitas para comunicarles las palabras de Dios. Él les habló de la identidad del Señor, de su recuerdo del pacto y de las gloriosas promesas de liberación y redención. Su voz, aunque humana, llevaba el peso de la autoridad divina. Moisés les presentó la visión de un futuro libre, un futuro donde la mano opresora de Egipto sería quebrantada y ellos serían el pueblo de Dios en su propia tierra. Era un mensaje de esperanza en medio de la desesperación, una luz en la oscuridad de su esclavitud. Sin embargo, la respuesta de los israelitas fue un eco de su profunda desesperación. Se negaron a escuchar a Moisés, sus corazones endurecidos por el sufrimiento y sus mentes nubladas por la fatiga. La esperanza parecía un lujo que no podían permitirse en su amarga realidad. Su negativa no era por incredulidad en la palabra de Dios, sino por el desaliento abrumador que les causaba su dura servidumbre. Las cadenas de la esclavitud habían atado no solo sus cuerpos, sino también sus espíritus, haciéndolos incapaces de vislumbrar la promesa de libertad. Este momento nos recuerda la profundidad del dolor humano y cómo la opresión puede sofocar incluso la voz de la esperanza divina. La fe a menudo debe abrirse camino a través de la densa niebla del desánimo
y la desesperación. A pesar de la respuesta inicial de Israel, la voluntad de Dios no flaqueó. Con una determinación inquebrantable, Dios dio una nueva instrucción a Moisés, elevando la misión a un nuevo nivel de confrontación. El plan divino continuaba su curso inexorable. Dios ordenó a Moisés que se acercara al faraón, el rey de Egipto, el hombre más poderoso de la tierra en ese momento. Esta confrontación no sería solo un diálogo, sino un choque de voluntades entre el poder terrenal y la soberanía divina. Moisés debía exigir la liberación de los israelitas de su país, una demanda que desafiaba directamente la autoridad y la economía del imperio egipcio. Era un acto de audacia que solo podía ser impulsado por la autoridad del Dios viviente. Ante la magnitud de la tarea, Moisés expresó su profunda insuficiencia a Dios. La idea de enfrentarse al faraón, el gobernante de un imperio, lo abrumaba. Su humildad, o quizás su temor, se manifestaba en sus palabras. Él citó su falta de elocuencia, su dificultad para hablar, como una barrera insuperable. ¿Cómo podría un hombre con tal impedimento persuadir a un monarca tan poderoso? Su percepción de sí mismo chocaba con la grandeza de la misión. Moisés cuestionó cómo el faraón lo escucharía si ni siquiera los propios israelitas, su propio pueblo, habían prestado atención a sus palabras. Esta duda revelaba la carga de la incredulidad y el desaliento que pesaba sobre él. A pesar de las dudas de Moisés, Dios reiteró su mandato, no solo para Moisés, sino también para Aarón, su hermano. La comisión se convirtió en una tarea conjunta, un testimonio de la provisión divina para las debilidades humanas. Dios les dio órdenes claras y específicas, tanto en lo que respecta a los israelitas como al faraón. Su misión era doble: inspirar a su pueblo y desafiar al opresor. La estrategia divina se desplegaba con precisión. Su objetivo final era inmutable: sacar a los israelitas de Egipto. Esta era la meta suprema, el propósito que impulsaba cada instrucción y cada confrontación. La liberación de su pueblo era la prioridad de Dios. Para comprender la autoridad y el contexto de estos líderes, el pasaje nos presenta una genealogía detallada de Moisés y Aarón. Esta genealogía no es un mero listado de nombres, sino un anclaje en la historia y el pacto de Israel. Su linaje se remonta a través de las cabezas de las familias israelitas, conectándolos directamente con las 12 tribus y, en última instancia, con Jacob, el padre de la nación. Esta conexión subraya su legitimidad dentro de la estructura tribal. La genealogía los traza específicamente a la tribu de Leví, la tribu sacerdotal, lo que prefigura su papel en la mediación entre Dios y el pueblo. Su origen no era accidental, sino parte del plan divino. El texto comienza con los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Enoc, Palú, Hezrón y Carmí, y sus respectivos clanes. Esta mención establece el orden de las tribus y la estructura familiar de Israel. Luego, se enumeran los hijos de Simeón: Yemuel, Yamín, Ohad, Jaquín, Sohar y Saúl, junto con sus clanes. Estas listas no solo registran nombres, sino que también preservan la identidad y la continuidad de las familias de Israel. Estas genealogías son un testimonio de la fidelidad de Dios en preservar a su pueblo y su promesa de multiplicarlos. Cada nombre representa una vida, una familia y una parte del gran tapiz de la historia de la salvación. El enfoque se estrecha entonces a la línea de Leví, la tribu de la cual surgirían Moisés y Aarón. Se mencionan los hijos de Leví:
Gersón, Kehat y Merari, los patriarcas de las principales ramas levíticas. El texto también registra la longevidad de Leví, quien vivió 137 años, un detalle que subraya la continuidad generacional y la transmisión de la herencia espiritual. La vida de Leví fue un puente entre las generaciones. Esta sección es crucial porque establece el contexto familiar y tribal de los futuros líderes, mostrando que su llamado no era aislado, sino arraigado en la historia y la estructura del pueblo de Dios. Se detallan los hijos de Gersón, Libni y Simei, quienes formarían clanes importantes dentro de la tribu de Leví. Su descendencia continuaría el servicio levítico a través de las generaciones. Los hijos de Kehat son Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Se menciona que Kehat vivió 133 años, otro testimonio de la longevidad de los patriarcas. De esta línea de Kehat surgirían los líderes más prominentes. Finalmente, se nombran los hijos de Merari, Mahli y Musi. Cada una de estas ramas levíticas tendría roles específicos en el servicio del tabernáculo y más tarde del templo, cumpliendo el propósito divino para su tribu. La genealogía se centra en Amram, un hijo de Kehat, quien se casó con Joquebed, su tía. Esta unión, aunque inusual según leyes posteriores, fue el medio por el cual Dios traería a sus libertadores. De esta unión nacieron Aarón y Moisés, los dos hermanos destinados a liderar a Israel fuera de la esclavitud. Amram vivió 137 años, un periodo que abarcó el nacimiento y la juventud de sus hijos. Este detalle genealógico no solo establece su parentesco, sino que también subraya la providencia divina en la elección de sus padres y su linaje. Su nacimiento no fue una casualidad, sino parte del plan eterno de Dios. La genealogía continúa con los hijos de Izhar, Coré, Nefeg y Zicrí. Coré, en particular, se haría conocido por su rebelión posterior, un recordatorio de que incluso dentro de los linajes escogidos, la elección humana juega un papel. Los hijos de Uziel fueron Misael, Elzafán y Sitri. Estos nombres, aunque menos prominentes en la narrativa principal, son parte del tejido de la historia levítica y la estructura de Israel. Aarón, el hermano de Moisés, se casó con Eliseba, hija de Aminadab. De esta unión nacieron Nadab, Abihú, Eleazar e Itamar, quienes se convertirían en los primeros sacerdotes de Israel, estableciendo la línea sacerdotal. Se mencionan los hijos de Coré, Asir, Elcaná y Abiasaf, quienes formaron los clanes de los coreítas. A pesar de la rebelión de Coré, su descendencia continuó sirviendo en el tabernáculo, mostrando la gracia de Dios. Eleazar, hijo de Aarón, se casó con una hija de Putiel, y de esta unión nació Pinhas. Pinhas se destacaría por su celo por Dios, un ejemplo de la continuidad de la fe y el liderazgo dentro de la línea sacerdotal. Estas conexiones familiares no solo establecen la legitimidad de los líderes, sino que también muestran la interconexión de las familias y clanes dentro de la nación de Israel, un pueblo unido por lazos de sangre y pacto. El texto concluye esta sección genealógica con una poderosa confirmación. Estos son los jefes de las familias levitas. Esta declaración subraya la autoridad y el lugar de Moisés y Aarón dentro de la estructura de Israel. Moisés y Aarón son identificados explícitamente como aquellos a quienes Dios había mandado para sacar a los israelitas de Egipto. Su liderazgo no era autoproclamado, sino divinamente instituido
un testimonio de su llamado. Ellos son los mismos que hablaron al faraón para la liberación de los israelitas, un recordatorio de su papel central en la confrontación con el poder egipcio. Su misión era clara, su autoridad innegable. En medio de la opresión y la desesperación, Dios habló nuevamente a Moisés en la tierra de Egipto. Esta comunicación directa reafirmaba su presencia activa y su control sobre los eventos que se desarrollaban. La voz divina resonaba en la tierra de la esclavitud. Él reiteró su identidad: yo soy el Señor. Esta declaración no era solo una afirmación de su ser, sino una promesa de su fidelidad y su poder para cumplir todo lo que había dicho. Era un ancla de esperanza para Moisés. Esta repetición de su nombre y su identidad servía para fortalecer a Moisés y recordarle la fuente de su autoridad. No era Moisés quien hablaba, sino el Señor a través de él. Con una claridad inquebrantable, Dios ordenó a Moisés que transmitiera todas sus palabras al faraón. No había lugar para la omisión o la dilución del mensaje divino. Moisés era el fiel mensajero de la voluntad de Dios. Este mandato renovado subrayaba la urgencia y la importancia de la misión. La confrontación con el faraón era inevitable, y Moisés debía ser el instrumento de la palabra de Dios en esa confrontación. La obediencia de Moisés, a pesar de sus dudas, era fundamental para el cumplimiento del plan divino. Su papel era crucial en la liberación de Israel y en la manifestación del poder de Dios. A pesar de la reafirmación divina, Moisés expresó una vez más su dificultad para hablar. Su percepción de su propia insuficiencia persistía, un recordatorio de la lucha interna que a menudo acompaña a los llamados divinos. La humildad o la inseguridad seguía presente. Él cuestionó cómo el faraón lo escucharía, dado su impedimento. Esta duda no era una falta de fe en Dios, sino una lucha con su propia capacidad para ser un portavoz efectivo. La magnitud de la tarea lo abrumaba. La honestidad de Moisés en expresar sus temores es un testimonio de su humanidad. Incluso los grandes líderes de la fe luchan con sus propias limitaciones, pero la grandeza de Dios se manifiesta a través de su debilidad. La narrativa, con estas últimas instrucciones y las dudas de Moisés, prepara el escenario para la inminente confrontación entre Moisés y el faraón. El drama de la liberación de Israel está a punto de desplegarse en toda su magnitud. Este preludio destaca la paciencia de Dios con su siervo y su determinación inquebrantable de cumplir sus promesas. A pesar de los obstáculos humanos, el plan divino avanza con certeza. La historia de Moisés y Aarón, arraigada en la genealogía y fortalecida por el mandato divino, se convierte en el vehículo a través del cual Dios liberará a su pueblo de la esclavitud. Es un testimonio eterno del poder redentor de Dios y su fidelidad a su pacto.